de su mente, de su corazón, para que toda la palabra, Señor, salga con toda libertad, Señor, para nuestra vida. Y que nosotros, Señor, tu pueblo, no seamos solo oidores, sino también hacedores de ella. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La paz del Señor sea con todos. ¿Cuántos se disfrutaron en la alabanza? Yo disfruté tremendamente. Y espero que ustedes también. Amén. No quería que termine tampoco. Estamos en el mismo espíritu con Mari. Amén. Y hoy voy a utilizar la tecnología que no suelo utilizarla porque me gusta toda la antigua, ¿no? Con el papel, pero bueno, hoy voy a tratar de sacarle provecho, ¿no? Amén. Y hoy quería hablar un poco de lo que realmente nos pasa a nosotros como cristianos. Me preocupa que desde el momento en que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, podamos estar pasando luchas en diferentes áreas de nuestra vida y muchas veces sentirnos frustrados. ¿Cuántos se han sentido así? Porque la verdadera lucha, déjame decirte, no es con lo que está afuera, sino con lo interior de nuestro ser. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y si escudriñamos su palabra, podremos encontrar las herramientas adecuadas para poder no evitar, sino adquirir el conocimiento de un correcto caminar en el Señor, de la mano y el poder de su Espíritu Santo, como Mari estaba orando aquí por el exponente de la palabra, y a través de Jesucristo. Amén. Y yo quisiera que vayamos a Romanos capítulo 7. Amén. Y yo creo que como cristianos estamos en estos tiempos, que son tiempos complicados y difíciles. Estamos, ¿cómo podría decirlo? Estamos flacos en la lectura de la palabra. ¿Verdad? Es triste, pero es la verdad. Y a veces sufrimos porque no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y todo lo que nos acontece, el Señor tiene una respuesta en su palabra. Amén. Y Pablo quería expresar en el Romanos capítulo 7, a partir del 1, amén. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando el capítulo 7, amén. Y dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen de la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Amén. ¿Cuántos aquí son creyentes, cristianos? Amén. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay nuevos por aquí? ¿Hay nuevos por aquí? ¿Hay algún nuevo, perdona? No, ¿verdad? Todos somos nuevos, todos somos ya conocedores, ¿verdad? Y Pablo dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y mientras la ley aún cumple la función de guiarnos para conocer las normas morales divinas, hemos sido liberados de someternos como esclavos a ella por medio de la gracia. ¿Cuántos creen eso? Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14, dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, dice, ¿verdad? Vamos, versículo 2 de Romanos 7, 2, me tienen que seguir, Amén. Dice: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere,
queda libre de la ley en cuanto al marido. Amén. 3. Así que mientras vive su marido, será llamada si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Amén. Y Pablo ilustra nuestra libertad de la esclavitud de la ley con esta comparación del matrimonio, al demostrar que la muerte de uno de los esposos libera al otro de sus obligaciones. Aquí se discute no el divorcio ni el nuevo matrimonio, sino la relación del cristiano con el sistema de la llamada ley. Pablo habla en términos generales sin detenerse en los detalles, y sus afirmaciones no deben ser utilizadas para descalificar las causas del divorcio o el nuevo matrimonio. Amén. Versículo 4 dice: por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo para que seáis unidos a otro, y aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice: así también vosotros habéis muerto a la ley. Y aquí la comparación no es más o menos la perfecta, porque aquí morimos nosotros, no la ley. Pero la idea está clara: cómo ha ocurrido una muerte, las viejas obligaciones y poderes se han roto, y ya no estamos sometidos y ya no estamos obligados a obedecer utilizando nuestras propias fuerzas. Estamos muertos al sistema de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor. Y dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. ¿Seguimos? Amén. Versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas y despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto de... Versículo 5 del 7. Versículo 7, capítulo 5. Ahí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. En el estado anterior de nuestra conversión, dice, las pasiones pecaminosas que tenían su origen, ¿dónde? En la carne, nos conducían ¿a qué? A la muerte. Y como cristianos experimentamos conflictos similares con los pecados de la carne. Pero esto no debe prevalecer. La diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia? Proviene en la presencia del Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu somete las pasiones al dominio del reino que mora en nosotros. O sea, el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros no permite que tú peques. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Seguimos. 6. Pablo escribiendo dice: pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. La libertad de la ley, queridos hermanos, no implica licencia para pecar, sino el servicio a Dios bajo el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da el poder
para obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a Dios. Un poder que la ley por sí misma nunca pudo darlo. Nunca pudo la ley darnos ese poder de obedecer a Dios. Con la ley hemos sabido lo que es malo y lo que es bueno, pero nunca hemos podido obedecer a Dios a través de la ley. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. El Espíritu es aquella parte en la que la persona responde a Dios. Amén. El Señor deposita su Espíritu en nosotros y es ese Espíritu que hace que nosotros respondamos a Dios. Amén. Yo me estoy adaptando y no es como cuando estoy con el papel. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien nos atrae hacia Cristo, dice la palabra, que nos convence de pecado y nos habilita para aceptarlo como nuestro Salvador personal. Escucha bien, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien nos atrae hacia Cristo. Muchas veces hemos pensado que yo acepto a Cristo, cuando es el Espíritu Santo el que nos atrae a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y es el mismo Espíritu Santo que habilita a nosotros para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Nos asegura de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos capacita a vivir en una vida victoriosa. El Espíritu Santo nos da a entender la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos capacita para orar de acuerdo a la voluntad de Dios y para hablarles de Cristo a otros. Eso hace el Espíritu Santo, ¿sabías? Y entonces me pregunto yo, ¿y entonces por qué hay algunas cosas que no podemos hacer? Y me cuestiono a mí mismo, y no te digo a ti, me cuestiono muchas veces a mí mismo, ¿y el Espíritu Santo? Si tengo la oportunidad de predicarle a otra persona y el Espíritu Santo causa esto en mí, ¿por qué no lo hago? Debería hacerlo, ¿verdad? Si decimos que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo está hablando aquí que la ley, dice, la ley es santa. Me voy a adelantar en el versículo 12, Toño, de Romanos 7, dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y la ley es santa, pero no nos ayuda a obedecer, como comentaba hace un momento. Lo que Pablo quiere dar a entender es que no se le malinterprete como si dijera que la ley es mala en sí misma. Varias veces enfatiza que es buena, pero al mismo tiempo explica la imposibilidad de cumplirla empleando nuestras propias fuerzas. Se está refiriendo Pablo a sí mismo, a sus luchas presentes como seguidor de Cristo, a los conflictos que entabló como antiguo fariseo, y eso nos pasa a nosotros. Y sin el auxilio del Espíritu Santo intentamos alcanzar la justicia por nuestras propias fuerzas y no podemos. Pablo comparte sus experiencias tanto de fariseo como de cristiano. Pero también es verdad que en las experiencias de Pablo son representadas de lo vivido, primero de aquellos que han buscado la justicia a través de las prácticas legalistas. Y déjame decirte que en algunas ocasiones, no sé tú, pero a mí me ha pasado, he llegado muchas veces a ser como un poquito legalista. Y después, ¿sabes? He tenido que ir a la palabra y decir, vamos, es que no es como yo creo, sino es como dice la palabra.
Amén. Hay una lucha entre la nueva naturaleza en Cristo y la vieja naturaleza aún atada en la carne. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Yo creo que de repente soy el único que lucha. ¿Cuántos tenemos todavía una lucha? Tenemos una lucha, y es una lucha constante. Y Pablo aquí en Romanos quiere decir que él, como llamado directamente de Cristo, tenía luchas. Él era una persona que había sido, dice, fariseo de fariseos, y tenía las escrituras bien metidas. Y él luchaba por lo que él pensaba que era verdad, pero él en algún momento estaba siendo legalista. Y él escribe y nos dice que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos llegar a la voluntad del Señor. Amén. Seguimos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Amén. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, ha llegado a ser como o címbalo que retiñe. 2. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, como trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y aquí Pablo está diciendo que si lo que hacemos no lleva amor, de nada vale. Y la fuente de amor, ¿sabemos quién es? Dice que Dios es amor. Pero nosotros tenemos un concepto de amor distorsionado. Un concepto de amor que si no me retribuyes lo que yo te doy, pues no me interesa. ¿Entiendes? Es un amor negociable. Pero el amor que Dios tiene con nosotros no es negociable. El amor de Dios hacia nosotros, su palabra refleja que es un amor incondicional. Es un amor tan incondicional que dice la palabra que entregó a su propio Hijo para ser muerto por nosotros. Dice que entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién de nosotros da algo que nosotros queremos tanto por otra persona que no conocemos? Yo no entregaría ninguna de mis hijas por alguien desconocido, no sé tú, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo por ti y por mí. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Amén. Dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Amén. Filipenses 4, 8. Amén. Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En esto meditad. Amén. Segunda de Timoteo 1:13. Espérate. Segunda de Timoteo 1:13. Amén. Dice, retén la norma de las sanas palabras
que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Pablo le hablaba a Timoteo, ¿no? Le decía, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Amén. Vamos a continuar en Romanos capítulo 7, versículo 7. Amén. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La declaración de Pablo de que estamos libres de la ley suscita la cuestión de si la ley es pecado. Su reacción es inmediata, comienza a mostrar cómo la ley de Dios es buena, suponiendo que comprendamos su función, que es, la ley revela y enseña lo que es justo. O sea, la ley a nosotros nos revela y nos enseña qué es lo justo y qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero es incapaz en sí misma de dar frutos de justicia. La ley no puede dar frutos de justicia. La ley nos enseña, nos revela. Sin la ley, nosotros no podemos saber qué es bueno y qué es malo. Pablo está diciendo aquí, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Y la ley muchas veces nos ha señalado, dice, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y ahí es donde el pecado te revela y te dice qué es lo justo. Pero la ley no es capaz de justificarnos. Amén. 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Porque sin la ley, el pecado, ¿qué pasa si no tuviéramos la ley? El pecado en nosotros estaría dormido. No sabríamos qué era bueno o qué era malo. Estaría dormido. Sin la ley, el pecado estaría dormido. Pero la ley despierta el deseo de hacer lo que ella prohíbe. Lo mismo le sucede a cada cristiano. Amén. 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice Pablo, y en un tiempo yo vivía sin la ley. Y esto me toca mucho porque hubo un tiempo donde yo vivía sin la ley y pensaba que lo que estaba haciendo estaba bueno. Porque la sociedad decía que un hombre que tuviera muchas mujeres era superhombre. Pero la ley, la palabra de Dios, no dice eso, ¿verdad? Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y entonces, si la ley no me hubiese señalado, yo seguiría practicando las cosas que al Señor no le agradan. Pero dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 10 dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cometer un pecado violando la ley lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. Amén. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí la verdad es que cuando leo Romanos me hace ver realmente cómo era la depravación de mi antiguo yo
y ahora lo que Dios pudo hacer en mí a través de su Espíritu. Amén. Versículo 11. Amén. Dice, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó. Está hablando Pablo, dice, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sin la ley yo el pecado lo veía como algo normal. No sé si tú cuando estabas en el mundo, porque en un principio hablé cuántos somos aquí creyentes, y espero y pido a Dios que no estemos viviendo una vida doble delante de Dios. Amén. Por eso pregunté cuántos éramos conocedores de la palabra. Amén. 13, ¿no? Dice, el pecado, no la ley, debe ser culpado. La ley de Dios, que refleja su justicia y principios morales, es santa. Lo que simplemente no puede por sí misma hacernos justos. La ley me señala, pero la ley no me puede justificar. Amén. Y Pablo está plasmando estas palabras porque también él tenía una lucha entre la carne y su espíritu, como lo tenemos todos nosotros en el día de hoy. Y hay algo que realmente yo a veces lucho y le doy gracias a Dios que me da la victoria, porque sé que su Espíritu está trabajando en mí. Y yo espero que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando en cada uno de ustedes, amén, y puedan experimentar eso que te frena cuando tú vas y dices, vamos a ir por algo simple. 10 euros, y le has visto que se le cayó a la persona de adelante, y estás pasando una necesidad tremenda, que no tienes ni un euro para comprar pan, y ves que a alguien se le cae 10 euros, y tú vas y lo pisas, y después te lo recoges y te lo llevas. O me ha pasado cuando hemos ido al supermercado con Susi y hemos comprado una caja de leche, cuando las niñas eran pequeñas, y la chica me cobró una caja solamente, de 6, solo nos cobró uno. Y hemos tenido que ver, porque siempre veía el ticket y decía, no, me cobró solamente una caja, media vuelta. A la chica, mira, nos cobraste menos. Y la chica mirarnos como, ¿y estos? Pero yo pienso que la chica pensaba, hubiese sido yo, me iba. Pero nosotros tenemos que ser la diferencia, porque cuando nosotros estamos en el Señor, debemos de tener conciencia de que esas cajas que no cobró la chica, los va a pagar al cerrar la caja, ¿verdad? Entonces, algo tan simple como eso, la ley me dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Amén. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Me sigues, Toño? 16, 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no.
pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Tremendo, tremendo. Como Pablo dice, se siente frustrado, como a veces nosotros nos sentimos frustrados. Es que lo que yo quiero, eso no hago, y lo que... ¿Verdad? Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero Pablo lo está reflejando aquí de una manera que dice él, ¿no? Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero él hace el bien, dice él, pero él hace el hacer el bien, no. Y el 20 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo relata su propia experiencia como cristiano para explicar que la ley no puede liberar a quien está luchando contra el pecado, mientras la ley puede iluminar nuestra conciencia. Lo que les contaba del supermercado, no es capaz de producir santidad en la vida. O sea, lo que yo pueda hacer no me produce santidad, simplemente que la ley me dice que eso no está bien y le tengo que hacer lo bueno, ¿verdad? Sin embargo, no está en la ley de Dios, que es espiritual, sino en la ley del pecado. La depravación del ser humano, la depravación, la naturaleza humana, se rebela contra la ley de Dios. De acuerdo a esta opinión, Pablo declara que él es carnal, una criatura de carne, dice, vendido al pecado y cautivo del pecado. A través de su vida, dice, se ha desarrollado un conflicto entre la nueva y la vieja naturaleza. Pero, ¿sabes? Eso pasa con nosotros. Hay un conflicto entre la nueva y la vieja naturaleza. Solamente Cristo nos libera para que podamos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Solamente Cristo. Amén. Versículo 24. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me liberará? Parece que llega a una conclusión Pablo ahí, ¿no? ¿Quién me liberará de este cuerpo? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Nosotros constantemente estamos luchando. ¿Cuánto estamos luchando por agradar a Dios? Yo lucho por agradar a Dios. Mira, déjame decirte, cada uno tiene su lucha personal y cada uno tiene su pelea personal. Yo no sé cuál es tu pelea personal, pero la mía, yo no sé si tú te das cuenta que el Señor te está ayudando a progresar cada día. A mí Dios me enseña a progresar a través del amor, porque una de las faltas que yo tenía era amar. Y el amar, vamos, es tan importante que papá y mamá estén juntos, porque ahí los hijos pueden ver cómo se desarrolla el amor en casa.
¿verdad? Y esas partes yo no la tenía. Pero el único que nos puede restaurar de todo, vamos, déjame decirte, Dios puede restaurar el amor en ti para tú dar amor. Y Dios es el mejor, es lo mejor fuente, la mejor fuente de amor que podamos tener. Cuando Dios te habilita el amor en tu vida, déjame decirte que tú ya no empiezas a ver con los ojos de carnales a tu esposa. No. Los ves con otros ojos. Porque son años que pasaron. Están pasando años y ya no es esa señorita joven de 16 años que conociste, Armando. Ya tiene sus, no voy a decir los años aquí porque de repente se va a molestar. Pero ya no es la niña que yo conocí, ¿no? Pero el amor que Dios me ha dado me lleva a verla con otros ojos. Dice que Dios cuando nos unió nos hizo uno. Y yo no puedo ver a ella como si yo no fuera yo mismo. Ese amor, vamos, a veces me sorprendo de decir, ¿no? ¿Cómo puedo yo admirar? Porque hay momentos donde me siento solamente para verla y admirarla. Ella no está en la escuela dominical. Pero realmente a veces me siento y solamente me quedo a admirarla. Y a veces nosotros, con nuestros ojos carnales, tú no vas a admirar a una mujer si la mujer no está bien maquillada, bien vestida, bien, ¿no? ¿Me entiendes? Pero con los ojos espirituales, tú ves más allá de la ropa, tú ves más allá de los años, tú ves más allá. Y ese es el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Pero Pablo parece que aquí en el versículo 24 dice, llega a la conclusión de que él está luchando en su carne, ¿no? Y llega, dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y a veces llegamos nosotros a esa conclusión, que estamos frustrados porque quiero agradarle a Dios y no puedo. Llega un momento donde no puedo. Y es necesario decirle a Dios, orar a Dios, tener intimidad con el Señor y decirle, papá, quiero agradarte, pero no puedo, no sé por qué. Decirle, papá, quiero agradarte, no lo sé cómo hacer. Es que solamente llego hasta aquí. Y el Señor te va a revelar a tu espíritu qué es lo que hace que tú no le puedas amar realmente, en tu totalidad. Él lo hace, Él lo hace. Yo te voy a decir, en una ocasión de mi vida cristiana, ya estábamos sirviendo en la iglesia, ya estaba compartiendo palabra en la iglesia, había restaurado mi matrimonio, tenía mis hijas y llegaba un momento donde llegaba a un tope y yo no podía crecer, yo sentía que no crecía. Y yo digo, no crecía ni en la iglesia, no crecía ni en mi casa como padre, no crecía ni como marido y decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y déjame decirte que a veces puedes pedir consejo a alguien, pero el Señor sabe toda tu vida. El Señor sabe lo más profundo de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que te traba? Y el Señor me revelaba y me traía a mi mente, llama a tu madre. Llama a tu madre. Yo decía, pero bueno, yo no le tengo rencor a mi madre. Y por dentro decía, pero es que pasó esto. Y déjame decirte que una herida mal curada hace que tú llegues a trabarte. Y bueno, hice caso, llamé a mi madre y empecé a sanarme. Porque eso es lo que pasa, no estamos sanos. A veces, bueno, siempre que queremos servir al Señor, el Señor nos va a perfeccionar.
Dios nos va a perfeccionar. Y para perfeccionar, Él tiene que sacar todo lo que no vale de nosotros. Odio, rencor. Y yo llamé a mi madre. Y le digo, mamá, ¿sabes qué pasa? Me siento así. Necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón. Porque pienso yo esto y esto y esto. ¿Y sabe lo que me dijo mi madre? Me dijo, la que te tiene que pedir perdón soy yo. Y tú no sabes, empezamos a llorar los dos, a pedirnos perdón los dos, y yo sentí que algo de encima mío salía y quedé ligero. A partir de eso, empecé a experimentar un amor diferente con mi esposa, empecé a experimentar y sigo experimentando, porque esto es una lucha constante, un crecimiento constante en Dios. Y empecé a experimentar cosas, y empecé a experimentar cosas que cuando leía la palabra el Señor me revelaba en su palabra, y yo, wow, pero si he leído varias veces esto y ahora es que entiendo esto realmente cómo es, ¿me entiendes? Pero hay cosas que realmente nos traban en el Señor, y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y a veces yo llegaba así en ese punto. Pero después del 25, pon el 25 por favor, y ya vamos a ir terminando, dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Y vamos a leer el Romanos capítulo 8, versículo 1, y vamos a ir leyendo para que entendamos lo que Pablo quiso decir aquí. Dice, por consiguiente, ¿qué pasa? No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos a seguir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, ¿qué? Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, entiende, iglesia, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. A los que están en la carne, dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Pablo está hablando a la iglesia de Roma. No están en la carne. Amén. A ver. 9, ¿verdad? Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita, su Espíritu habita en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? 12. Así que, hermanos, somos deudores no de la carne, para vivir conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Y déjame decirte que cuando tú vas a ir a hacer algo y te frenas, estás con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Yo amo al Señor y quiero hacer las cosas bien en el Señor. Yo creo que la palabra es, yo creo que la palabra es clara. A veces nos frustramos porque queremos agradar a Dios en un punto donde decimos, no, es que no voy a pecar por esto y por lo otro, y al final pecas y te frustras. Pero es una lucha que Pablo tuvo. Y esa lucha la llevamos nosotros cada uno. Yo no sé cuál será tu lucha, de repente levantarte de madrugada para orar y buscar la presencia de Dios. Yo no sé cuál será tu lucha, pero es una lucha que es constante. Pero Pablo dice que por consiguiente no hay condenación para los que están en Cristo, los que de antemano conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que aquí, en este lugar, varios, por no decir todos, somos del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos son del Señor? Levanta tu mano. ¿Cuántos son del Señor? Levanta tu mano, amén. Yo estoy seguro que el Señor nos va a llevar a la victoria. Y yo no te voy a decir que Dios te va a llevar a una victoria donde yo te diga, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En victoria. No, porque en victoria, para ir a una victoria tienes que pasar por una lucha, por una guerra. Y esa guerra trae heridas. Amén. Esa lucha no la vamos a pasar solos. Déjame decirte, esa lucha la pasamos en el Señor a través de su Espíritu Santo. Porque es su Espíritu Santo el que nos va a llevar a Él. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, refleja que la ley me lleva a reconocer mi pecado, Señor. Que la ley es santa, también decía Pablo, Señor. Y a veces, Señor, hemos sido engañados o hemos malinterpretado, Señor, por un dicho popular que estamos en la gracia. Y hemos querido vivir una gracia sin compromiso, una gracia sin reverencia, una gracia que más parece, Señor, que tú fueras nuestro esclavo y que nosotros no debamos nada, Señor. Pero tu palabra dice que la ley me lleva a reconocer mi condición, Señor. Y te doy gracias por esta palabra, Señor, porque la ley me hizo ver que yo necesitaba de ti, Señor. La ley despertó, Señor, el pecado que había en mí. Y ese pecado me llevó a muerte. Y esa muerte que experimentamos por el pecado hizo que podamos reconocer nuestra condición, Señor, delante de ti.
y tener esa necesidad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Tu palabra dice que tú entregaste por amor a tu Hijo Jesús, que Él sí nos ha justificado con su sangre, con su sacrificio, cosa que la ley no pudo hacer. Tu Hijo sí lo hizo en la cruz, Señor. Y nos hemos frustrado muchas veces, Señor, por agradarte conforme a nuestras fuerzas, Señor. Dejando callado el Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, Señor. Porque tu Espíritu Santo es el que nos lleva al convencimiento, Señor. Tu Espíritu Santo es el que nos lleva a tu Hijo Jesucristo, Señor. Tu Espíritu Santo es aquel Espíritu que tú pusiste en cada uno de nosotros para tener esa necesidad de ir a la cruz. Ese Espíritu Santo, Señor, que tú derramaste, Señor, en nosotros, porque tu palabra dice que tú ya nos tenías predestinado desde antes de la fundación. Nosotros éramos los únicos que no sabíamos que tú ya nos habías escogido, Señor. Pero tú sí nos tenías predestinados, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través de la vivencia de Pablo, Señor, tú nos haces ver, Señor, que Jesucristo, Señor, es el único, Señor. Que tu Hijo Jesús es el único que nos da vida, como dice tu palabra, y vida en abundancia. Es el único que dio paz en mi vida, Señor. Y es el único que da la paz que el mundo no puede dar, Señor. Hemos probado de todo, Señor. Hemos caminado en tinieblas y hemos querido hacer nuestra vida conforme a nuestra voluntad, Señor, deseando cosas que quizás no eran malas, pero nos apartaban de ti, Señor. Pero tu misericordia, Señor, nos llegó, Señor, y nos indicó que ese no era el camino, Señor. Porque también tu palabra dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y nosotros hemos invertido, Señor, esas cosas. Hemos querido buscar las añadiduras antes que a ti, Señor. Pero hoy, Señor, reconozco, Señor, que tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Y la única manera de agradarte, Señor, es experimentar el Espíritu Santo, Señor, que Jesús le dijo a los discípulos que no os dejaré solos, desamparados, porque yo iré al Padre, dice Jesús, pero los dejaré al Consolador, el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que ahora tenemos cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, muévete hoy con libertad aquí. Espíritu Santo de Dios, llévanos, Señor. Llévanos, Señor. Revélanos, Señor, tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea puesta, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que nuestro entendimiento sea abierto, Señor. Porque dice que Dios es espíritu. Y los que le alaben en espíritu y en verdad, Señor. Esta carne no vale para nada, Señor. Pero te debemos de alabar en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Y hoy venimos delante de ti, Señor, a alabarte, Señor, a glorificarte, Señor, con nuestra vida, Señor. Te venimos a entregar, Señor, nuestra vida, Señor, para que tú trabajes, Señor, en nuestra vida, Señor,
para que podamos nosotros menguar y tú crezcas, Señor. Porque vienen tiempos malos, tiempos difíciles, Señor, donde las distracciones son constantes, Señor. Donde las distracciones nos alejan y nos apartan de ti, Señor. Vivimos un mundo del rápido, del microondas, como dice, que todo lo quiere rápido, Señor. Pero tú nos procesas, Señor, a tu tiempo. Tú nos procesas, Señor, en tu tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu voluntad en nuestra vida, Señor. Que podamos experimentar el amor, Señor, que solamente tú das, Señor. Porque ese es el amor que Jesús respondió cuando dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el otro es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que debemos de reflejar hoy. Amar a Dios y amarnos a nosotros mismos, porque así seremos uno, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos. Señor, que tu Espíritu dé testimonio a cada uno de nosotros que somos tus hijos, Señor. Y como hijos tenemos que amarte, honrarte, respetarte como tú te mereces, Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Digno de gloria, digno de honra, digno de honor. Alabado sea tu nombre, Señor. Dale un aplauso. Amén.